Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a nuestro segundo capítulo de esta serie Apuntes para leer literatura, que hemos desarrollado gracias a nuestra alianza con Confama, con Bibliotecas Confama, gracias a quienes hemos podido traerles una programación todos los sábados con los mejores autores y los libros más recomendados. Esta alianza nos ha permitido también traer 6 cápsulas en total, siendo esta la segunda, porque queremos fortalecer y cualificar el trabajo de los promotores de lectura, pero no nos digamos mentiras, también mejorar la lectura de todos. Hoy vamos a profundizar en algo que es fundamental para esa empatía de la que hablamos en la primera cápsula, que titulamos ¿Por qué es importante leer literatura hoy? Algo que yo creo que uno nunca puede dejar en realidad de preguntarse y no caer en la ceguera cuando hacemos las cosas, sino preguntarnos por qué es bueno esto y nunca caer en el buenismo. Pues bien, hoy vamos a profundizar en algo fundamental en esto, como lo es el narrador. El capítulo de hoy lo titulamos ¿Quién cuenta la historia? El narrador como guía emocional. ¿Se han preguntado alguna vez quién habla en una historia? ¿De dónde viene esa voz? ¿A quién le está contando la historia y por qué está esa persona contando una historia? ¿Por qué decidió tomarse el tiempo para hacerlo? ¿Por qué decidió de repente interrumpir todo lo que estaba haciendo para contar una historia? Pregúntense lo siguiente: cuando ustedes los paran en la calle a contarles algo, la primera pregunta que uno se hace es, oiga, ¿y por qué me está contando esto? Porque nunca hay un contar sin un por qué. Siempre hay un por qué. Y en este caso vamos a estar hablando de ese quién. ¿Quién nos habla? ¿Por qué no lo dice? ¿Qué viene de por dentro? La respuesta a estas preguntas no es para nada trivial. El narrador es mucho más que alguien que cuenta. Es una guía. Es una especie de apertura emocional. Es un lente a través del cual nosotros, como lectores, experimentamos el mundo de la historia. Por eso en este capítulo nos vamos a preguntar quién cuenta la historia y nos vamos a dar la oportunidad de entender el narrador como esa especie de guía emocional durante la lectura literaria. A lo largo de este capítulo vamos a explorar cómo diferentes tipos de narradores crean diferentes experiencias emocionales, cómo un narrador puede ser de confianza o también puede engañarnos y cómo eso cambia radicalmente la manera en que leemos. Vamos también a reflexionar sobre cómo ustedes, promotores, profesores, pero también lectores, pueden usar esta comprensión para guiar a sus grupos hacia una lectura más profunda y consciente. Comencemos. Vamos a comenzar por una pregunta que parece simple, pero es bien profunda. Cuando leemos una novela, ¿quién nos habla? Y cuando esa voz nos habla, ¿qué tan confiable es? Primero necesitamos distinguir dos cosas fundamentales que los teóricos de la narrativa siempre nos invitan a hacer. Por un lado está el narrador y por el otro está la focalización. El narrador es la voz que cuenta la historia, es esa entidad ficticia que decidió relatar los hechos. Pero por el otro lado, la focalización es el punto de vista desde el cual esa voz ve y percibe. Esto puede sonar similar, pero la diferencia es crucial para lo que ustedes hacen como promotores de lectura, como profesores de literatura y la experiencia que todos los lectores tenemos también. Aquí quiero presentarles a Gerard Genette. Los estudiosos de literatura este nombre les sonará inmediatamente. Es un narratólogo francés extraordinario que revolucionó prácticamente la forma en que entendemos estas estructuras narrativas. En su obra Figuras 3, publicada en 1972, Genette propuso un sistema de análisis que permite descomponer los elementos de prácticamente cualquier narración. Para nuestro propósito hoy, lo importante es que Genette distingue 3 tipos de focalización. Por un lado, él se refiere a la focalización cero o narrador omnisciente, es decir, ese narrador que lo sabe todo, los pensamientos de todos los personajes, el futuro, el pasado, lo que sucede simultáneamente en lugares distintos. Este narrador omnisciente de la focalización cero es como si estuviera en todas partes,
Piensen en novelas clásicas donde el narrador dice cosas como: mientras María pensaba en la carta que había recibido, su hermano al otro lado de la ciudad estaba cometiendo un error fatal. Este narrador lo sabe absolutamente todo. Luego está la focalización interna, es decir, cuando el narrador solo ve lo que ve un personaje específico, cuando solo sabe lo que ese personaje sabe, cuando solo puede acceder a los pensamientos de ese personaje. Si está narrada desde los ojos de Juan, por ejemplo, nosotros como lectores no sabemos qué piensa María, a menos que Juan la observe y lo deduzca. Es una perspectiva limitada, es una perspectiva subjetiva. Esto crea una experiencia emocional muy particular. Estamos atrapados con Juan, vivimos su incertidumbre. Ejemplo perfecto, Las cartas de mamá, de Julio Cortázar. Y luego está la focalización externa. El narrador no accede a los pensamientos de ningún personaje. Solo ve comportamientos, gestos, diálogos, lo que podría observar una cámara objetiva, casi que una cámara fotográfica. Es la más distante de todas. Sabemos qué hacen los personajes, pero no tenemos ni idea de qué piensan y cómo están reaccionando frente a esto. Ahora bien, ¿por qué es esto importante para la lectura literaria? Porque la focalización determina la empatía que queremos generar. Cuando estamos en focalización interna con un personaje, estamos en su piel. Experimentamos lo que el personaje experimenta. Cuando estamos en la focalización externa, tenemos una distancia crítica respecto al personaje y tenemos que inferir algo que aparecerá más adelante. Pero hay otra cosa que quiero contarles acerca de este narrador. El narrador puede ser confiable o no confiable. Un narrador por excelencia que es no confiable, piensen en H.H. de Lolita, de Vladimir Nabokov, o también ese narrador magistral de Historia secreta de Costaguana, de Juan Gabriel Vázquez. Un narrador poco confiable, un narrador no fiable, puede estar mintiendo, puede tener un conocimiento limitado de los hechos, puede estar tan emocionalmente envuelto que distorsiona lo que cuenta. Hay que detectar siempre la falta de confiabilidad cuando encontramos contradicciones entre lo que el narrador dice y lo que los otros personajes hacen o dicen, o cuando los hechos desmienten la visión del narrador, o cuando el narrador contradice su propio discurso. Les voy a poner un ejemplo. En Historia secreta de Costaguana, el narrador enumera todas las balas que han salido de un rifle Chassepot en los últimos 80 años, creo, algo así. Esa información es imposible saberla, pero él la da por cierta y la da por verdadera. Tenemos que desconfiar. Y es muy importante, paréntesis, poder reconocer estas figuras, porque yo estoy convencido de que mientras mejor reconozcamos a los narradores no fiables, más fácil vamos a desenmascarar a nuestros políticos populistas. Sí, el populismo es una forma de narración que la literatura también nos ayuda a combatir. ¿Por qué es esto importante para los promotores, profesores y lectores? Porque cuando un lector lee con un narrador poco confiable, está simultáneamente confiando en esa voz, mientras descubre que esa misma voz le está mintiendo o se está equivocando. Esto crea una tensión emocional extraordinaria. El lector siente traición, confusión a la vez que sorpresa. Pero bien, algunas novelas no tienen un único narrador. Tienen múltiples perspectivas de narradores. Tienen múltiples voces que cuentan una historia. Esto se llama focalización variable. Un capítulo puede estar narrado desde los ojos de María, el siguiente desde los de Juan, el tercero desde una perspectiva omnisciente. Este cambio refleja un efecto acumulativo. La historia siempre se vuelve más compleja cuando los narradores cambian, incluso de primera a segunda o a tercera persona. Y este cambio también nos hace que sea más complejo, polifónico, como si tuviéramos múltiples versiones de los mismos hechos. ¿Por qué el narrador es un guía emocional desde esta perspectiva? Pues porque el narrador es literalmente quien nos conduce por la historia dependiendo de su manera de vivir, de entender y de relacionarse. Su voz es nuestra compañía. Si esa voz es cálida, si esa voz es cómplice, si esa voz nos confía secretos, pues nos sentimos cercanos. Si esa voz es fría o distante o desconfiada, pues creamos distancia. Si esa voz es poco confiable, experimentamos confusión, indignación, pero también fascinación.
Esto que estamos describiendo no es un ejercicio puramente técnico, es la arquitectura de la empatía. Cuando ustedes como promotores ayudan a sus grupos a entender quién cuenta la historia y desde dónde, están dándoles las herramientas para comprender por qué sienten lo que sienten mientras leen. ¿Qué les parece si ya entramos a vivir directamente lo que acabamos de teorizar? Recuerden que siempre a lo largo de estas cápsulas tenemos un marco conceptual, llamémoslo así, y luego vamos a tener siempre un ejemplo literario guiado para que lo podamos aplicar y para que ustedes puedan ir al texto a buscarlo. Y no olviden que muchos o casi todos los textos que estamos mencionando acá, los de ficción, están en las bibliotecas digitales de Confama. De esta forma, esta segunda parte de cada uno de los capítulos lo pueden llevar ustedes a la ejecución, lo pueden llevar a las clases. Y vamos a hacerlo con uno de los narradores más fascinantes sobre los que uno puede haber leído. Siempre es una especie de experiencia fundamental porque nos permite ver, vivir y comprender cómo la perspectiva narrativa cambia y la voz narrativa cambia. Y me refiero a nada más y nada menos que la novela Aura del mexicano Carlos Fuentes. Carlos Fuentes es uno de los escritores mexicanos más importantes del siglo XX, definitivamente. Fue novelista, ensayista, diplomático, tiene un papel fundamental en las recientemente editadas Cartas del Boom por Alfaguara. Tuvo unas cartas además en las que habla de cómo lee Cien años de soledad y Rayuela, fascinantes, y también se muestra cómo era esa faceta más política, casi que de cancillería del boom. Es muy interesante desde esa perspectiva. Pero es interesante también notar que si bien fue tan buen canciller y relacionista público, fue un extraordinario experimentador de la forma. Amaba jugar con las estructuras narrativas, con la manera, en realidad, con la que contamos historias. Además de Aura, fíjense por favor en la muerte de Artemio Cruz, Terra Nostra y tantas otras grandes historias. Su novela corta Aura, en la que vamos a dedicarnos unos minutos, pues fue publicada en 1962 y es un ejemplo extraordinario de lo que hace un narrador poco convencional. Y lo más único, está narrada completamente en segunda persona. Y la segunda persona no es caprichosa. La primera persona es: mi nombre es Camilo y hoy quiero contarles. Tercera persona es: Camilo decidió contarle a sus amigos lo que le había ocurrido. La segunda no es nada de esto, porque la segunda no dice yo ni dice él, sino que dice constantemente tú. Recoges tu portafolio y dejas la propina. Piensas que otro historiador joven ha leído ese mismo aviso, que está en las primeras páginas. Es una narración extraordinaria, que uno lo tiene tensionado y agarrado de la silla todo el tiempo, porque mientras leemos sentimos que nosotros somos Felipe Montero, ese protagonista. Hay algo casi que imperativo en la segunda voz. No estamos observando a alguien más que vive la historia, no, la estamos viviendo. Este tipo de narración nos involucra directamente. Y aquí está lo verdaderamente inteligente. Mientras avanza la novela, descubrimos que ese narrador en segunda persona, esa voz que nos guía, que sabe qué vamos a hacer, que anticipa nuestros movimientos, no es confiable. Es más, al final de la novela, descubrimos que esa voz es casi que la de Consuelo, una anciana que usa una juventud fantasmal llamada Aura para seducir a Felipe. Perdónenme el spoiler, pero la novela ya hace rato se publicó y hay spoilers buenos para que podamos entender mejor y la disfrutamos más. Esta voz de Consuelo lo que hace es seducir al personaje para repetir su propio pasado, para poseerlo nuevamente. En otras palabras, el narrador nos ha estado engañando durante toda la novela. Creíamos que estábamos leyendo una novela de amor gótico cuando en realidad estábamos dentro de una mente fracturada, casi que de una posesión sobrenatural. Vayan a la página de la biblioteca digital, bibliotecas digitales de hecho de Confama, pueden encontrarlo en audiolibro o lo pueden encontrar en libro físico. Lean las primeras páginas en voz alta y van a sentir esa inmediatez, esa sensación de estar viviéndolo en presente.
Eso es lo que Genet llamaría focalización interna extrema. No solo vemos lo que Felipe ve, no solo sentimos lo que Felipe siente. Son los lectores quienes viven cada acción. El narrador ha disuelto la distancia entre lector y personaje. Eso es emocionalmente muy potente. Y lo que descubrimos después, cuando se revelan los verdaderos motivos de Consuelo, cuando entendemos que Aura es un fantasma, una personificación de la juventud de la anciana, eso es lo que llamaríamos traición narrativa. El narrador poco confiable nos ha conducido a través de una ilusión, y esa traición, esa confusión, esa reinterpretación de todo lo que leyeron, eso también es emocional y eso también marca. Vamos a nuestro segundo ejemplo y creo que debemos haber comenzado, pero es que cómo no comenzar con Aura cuando hablamos de narrador. Pero esta es una película en la que ahorita está en carteleras nada más y nada menos que Frankenstein de Mary Shelley. Gran novela que yo recomiendo leer por lo menos cada 3 meses por su potencia, por su increíble estructura y por su impresionante humanidad. Mary Shelley publicó en 1818 Frankenstein o el Prometeo moderno, y es un caso extraordinario de lo que Genet llamaría focalización variable. La novela tiene 3 narradores principales. Están encajados como muñecas rusas, uno dentro del otro. La estructura es prácticamente así. Las cartas exteriores son de Robert Walton, y de hecho todas las cartas, la novela está conformada de cartas. Es un navegante explorador en el Ártico que le está escribiendo a su hermana. Dentro de esas cartas, narrado dentro de esas cartas, está la historia de Víctor Frankenstein, el científico que creó a la criatura, y esa historia es narrada por Víctor. Pero dentro de la historia de Víctor está la propia voz de la criatura, contando su experiencia. ¿Por qué esto importa? Pues porque cada narrador tiene un grado distinto de confiabilidad y de dolor y por supuesto de perspectiva. Víctor está atormentado porque hizo algo que no debió haber hecho y es abandonar a la criatura y por lo tanto él narra toda la historia desde cierto lugar, desde cierta perspectiva y desde cierta confiabilidad. Robert Walton, por ejemplo, que es el piloto, la narra desde cómo se encuentra con los personajes y la forma, pero el más fascinante de todos es la criatura, porque habla desde el aislamiento absoluto, desde una incomprensión poética de su rechazo, de por qué lo crearon abominable. No olviden que esta es una gran metáfora del romanticismo. La criatura se puede entender como una metáfora del abandono del humano ante Dios. No me canso de repetir que el científico se porta como Dios, queriendo traer la vida, y cuando la crea se empieza a portar como un humano y la abandona. ¿Por qué digo la criatura? Porque, ojo, a la criatura nunca la nombran. Siempre hemos creído que la criatura es ese Bela Lugosi con los tornillos saliéndole y la llamamos Frankenstein, pero fue tan abandonada esa criatura que ni siquiera recibió un nombre. Y como aprendió, ya lo verán, a leer y hablar a través de la novela, a través de una cantidad de clásicos ingleses, no hay voz poética más aguerrida que la de ellos. Se los recomiendo que vayan, la busquen, también está en bibliotecas con fama. ¿Por qué importa todas estas perspectivas? Pues porque cada narrador tiene un grado distinto de confiabilidad y por supuesto de dolor. Walton es distante y reflexivo, Víctor está atormentado y la criatura está rechazada. Mary Shelley usa esta multiplicidad de voces para hacer algo en realidad extraordinario. Cada narrador ofrece una interpretación distinta de los mismos hechos. Walton ve a Víctor como una víctima de su propia ambición. Víctor ve a la criatura como un monstruo incapaz de ser querido. Y la criatura se ve a sí mismo como una víctima de Víctor, como alguien que pudo haber sido noble, pero que fue condenado a la monstruosidad por su aspecto. No hay una única verdad en esta novela. Hay múltiples verdades, todas igualmente legítimas desde sus propias perspectivas. Y eso es un encanto y un lujo poder leerlo. Y es poderoso, porque la focalización variable crea la capacidad de empatía complejizada, es decir, complejiza sobre cada uno de los personajes. No nos podemos quedar cómodamente con una única interpretación. Tenemos que sostener simultáneamente la compasión por Víctor, la compasión por la criatura, la inquietud de Walton.
Debemos entender que hay perspectivas conflictivas, pero todas, absolutamente todas, válidas. Vayan, léanlo y van a comprender esa voz dolida, ese narrador que no es el científico ambicioso, sino la criatura que pide comprensión al lector. Mary Shelley, la gran autora, logra algo extraordinario. Nos hace empatizar con aquello que Víctor considera monstruoso. Nos obliga a complejizar nuestra comprensión. Eso es lo que la multiplicidad de voces hace. No simplifica, complica con propósito. Nos enseña que la realidad es multifacética, que no todos vemos lo mismo y que el sufrimiento tiene múltiples formas. Muy bien, ahora que hemos comprendido cómo funcionan los narradores y cómo pueden guiar o confundir nuestras emociones o nuestros impulsos emocionales, vamos a pasar a la tercera parte de las cápsulas, que es la idea de cómo podemos hacer esto algo práctico en nuestros espacios de lectura, pero también en nuestra propia lectura personal. Vamos a pensar cómo estos contenidos nos pueden ayudar a leer mejor y sobre todo ayudar a los grupos de lectura a tener mayor conciencia narrativa. Primero hay que arrancar con una pregunta clave que yo creo que pueden hacer desde el inicio de cualquier lectura. Antes de empezar a leer, en los primeros momentos preguntémonos, ¿quién creen que está contando esta historia? ¿Qué perspectiva tiene esa voz? No es una pregunta técnica que de nuevo busque una respuesta correcta. Es más que todo una invitación a que los lectores se hagan conscientes de que hay alguien contando, de que no están simplemente recibiendo información, sino que están siendo guiados. Comienzo, por lo tanto, con las 5 preguntas que recomendamos para promotores y lectores, pero también para profesores de literatura. La primera pregunta tiene que ver con la voz narrativa. ¿Sientes que el narrador es amigable contigo o distante? ¿Cómo te lo comunica? Fíjense, esta pregunta me encanta porque por un lado tiene un impulso emocional y por el otro lado tiene un impulso técnico. Por un lado tenemos que activar nuestra emoción para saber cómo me siento y después tenemos que justificarlo con citas textuales dentro del texto. Este ejercicio activa la conciencia de que la voz del narrador crea una relación emocional. Si un narrador dice querido lector, como dice por ejemplo Humbert en Lolita, apreciados miembros del jurado, pues entonces uno ya sabe que le están poniendo en una posición. Decir esto es distinto a un narrador que le llama a uno por un tú, o uno que usa la primera persona, es decir, el yo, que es distinto que quien narra desde fuera. ¿Sientes que el narrador es amigable contigo o distante? ¿Cómo te lo comunica? Segunda pregunta. Pregunta acerca de lo que el narrador sabe. ¿Qué sabe el narrador que tú como lector no sabes? ¿Hay cosas que se mantienen ocultas? Esto ayuda a los lectores a detectar la focalización y saber si hay una agenda oculta o no. Por ejemplo, si el narrador lo sabe todo, se sienten en posición privilegiada, pero también determinaría el orden en el que nos lo está contando. Si el narrador solo sabe lo que ve el personaje, entonces nos vamos a sentir limitados en una incertidumbre porque estamos aprendiendo y avanzando con él. Ambas son experiencias válidas, pero radicalmente distintas. Tercera pregunta, esta sobre la confianza. ¿Confías en lo que te está diciendo el narrador? ¿O hay algo en su voz que te hace dudar? Aquí se activa el detector del narrador poco confiable. A veces los lectores sienten la duda antes de poder nombrarla. Ojo, eso es muy interesante. Esta pregunta es hacer esta percepción algo consciente. Es el primer paso hacia la sofisticación narrativa. Y muchas veces, ojo, vamos a sentir desconfianza que no necesariamente estamos en lo cierto, como nos pasa con las personas en las calles. Por eso leer literatura es un entrenamiento para la vida. Cuarta pregunta, sobre cambios de perspectiva. ¿Cambió la perspectiva? ¿De quién vemos ahora? ¿A través de quién vemos ahora? ¿Con quién vemos ahora? ¿Cómo cambió lo que experimentaste al cambiar de narrador? Esto me parece especialmente importante con las novelas de focalización variable como Frankenstein, porque esto ayuda a los lectores a ver cómo la misma escena se percibe distinto según quien la narra, de nuevo, como la vida misma. Y la quinta pregunta tiene que ver con la empatía narrativa. ¿Con quién te sientes más empático? ¿Con quién te hace generar más empatía?
¿Por qué crees que sientes eso? ¿Es porque el narrador quería que sintieras eso o lo descubriste tú? ¿O también te está engañando? Esta pregunta es algo reflexivo, podríamos decir metacognitiva. Los lectores examinan cómo el narrador los manipuló emocionalmente, en el sentido positivo, artístico, literario, y cómo cada uno de estos lectores respondió a esto. Paso ahorita a recomendar 4 dinámicas de prácticas que se pueden implementar en los espacios lectores o en la lectura personal. Dinámica 1. Volver a narrar cosas desde otra perspectiva. Después de leer un fragmento, pidan a sus grupos de lectura que reimaginen esa escena desde otro narrador. Si la leyeron desde los ojos de Víctor en Frankenstein, ¿cómo la habría contado la criatura? Gran pregunta. ¿Cómo la habría contado Walton? Esto desarrolla la capacidad de ver multiplicidad narrativa. Es cognitivamente exigente pero profundamente transformador. Y fíjense que no está muy lejano de muchas de las temas de películas, sobre todo de Marvel y de superhéroes, ciertas precuelas, como hemos llamado, en las que hemos conocido instancias narrativas de otros personajes. Segunda dinámica. Análisis de la voz del narrador. Tomen un párrafo, léanlo juntos en voz alta, prestando atención solo a cómo habla el narrador, no a qué cuenta. ¿Es coloquial o es formal? ¿Es íntimo o es distante? ¿Usa preguntas teóricas? ¿Es irónico? Esto va a desarrollar una sensibilidad hacia el estilo narrativo, que es una dimensión muchas veces ignorada y que es fundamental, porque la literatura, recuerden, no es el qué, sino el cómo. Tercera dinámica. Detección de la falta de confiabilidad. Si están leyendo un narrador poco confiable, como el de Felipe Naura, por ejemplo, marquen los momentos en el que el narrador dice algo que después resulta ser falso o está reinterpretado. Creen una lista de pistas de engaño. Esto desarrolla la lectura crítica y una sofisticación narrativa. Cuarta dinámica. Lo que me gusta llamar un círculo de perspectivas múltiples. Dividan el grupo. Un subgrupo representa la perspectiva de un personaje, otro subgrupo la de otro. Lean un fragmento desde ambas perspectivas. Luego conversen sobre cómo la misma escena adquiere significados distintos. Esto encarna la comprensión de la focalización variable. ¿Qué es lo fundamental? El narrador no es un detalle técnico, es la puerta de entrada emocional a la historia. Cuando los promotores ayudan a sus grupos a volverse conscientes del narrador, los están enseñando a ser lectores activos, no pasivos. Están permitiendo lo que en la primera cápsula nos referimos como la transacción literaria. ¿Por qué? Porque les está mostrando que la literatura y la lectura literaria es una construcción, una elección artística y que esa elección tiene consecuencias emocionales. Llegamos al final de nuestra segunda cápsula. Déjenme dejarles de nuevo una idea o un faro que sintetiza todo lo explorado. El narrador es mucho más que una técnica narrativa, es un acto de intimidad entre el autor y el lector. Cuando entienden quién habla, desde dónde habla y qué tan confiable es esa voz, están leyendo conscientemente. Están viendo cómo la literatura es una construcción, una elección artística que tiene consecuencias emocionales muy reales. Gerard Genette nos enseñó que la focalización, es decir, la perspectiva desde la cual vemos la historia, determina todo lo que experimentamos emocionalmente. La narratología también nos muestra que los narradores pueden engañarnos y que detectar ese engaño es parte de la sofisticación como lectores. Y que autores como Carlos Fuentes o Mary Shelley demostraron que jugar con la narración, con la multiplicidad de voces, crea experiencias emocionales profundas y complejas. Lo que ustedes como promotores, como profesores y como lectores hacen cuando guían conscientemente a sus grupos hacia el narrador, que es dotarlos de herramientas críticas y emocionales simultáneamente. Ahora, una invitación práctica para ustedes. En su próxima sesión de lectura, antes de comenzar, pregunten, ¿quién creen que está contando esta historia? ¿Qué perspectiva tiene esa voz? Anoten las respuestas. Después de leer el fragmento, vuelvan a esa misma pregunta. ¿Cambió lo que pensaban? ¿Se reveló algo sobre la voz del narrador que no habían notado? Este tipo de comparación es pedagógicamente muy potente
y muestra que la lectura es un proceso vivo de descubrimiento. Bibliografía y referencias recomendadas para aquellos que quieran profundizar en los temas de este capítulo. Pueden buscar Gerard Genet, Figuras 3, publicado en 1972 y publicado por Lumen en Barcelona. Hay una primera edición, una edición de 1989. Este es un libro fundamental que establece la terminología para analizar la narración, focalización, nivel narrativo, distancia, perspectiva. Luego hay un libro de alguien que de hecho fue profesor mío en Barcelona, Javier Aparicio Maideu, que tiene un libro que se llama El desguace de la tradición en el taller de la narrativa del siglo XX. Esto está publicado por Cátedra en el 2011. Van a encontrar también aportes de narratología que nos permite entender narrador fiable, no fiable, elementos. Para mí es mi manual de, si se quiere, mi caja de herramientas. Los ejemplos literarios trabajados a lo largo de este capítulo fueron Aura de Carlos Fuentes, publicado por Fondo de Cultura Económica, y Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Recuerden que estos son apenas ejemplos, descubrimientos, seguramente para algunos de ustedes, pero que son sobre todo llamados a que puedan traer sus propias obras y llevarlas a los espacios e implementar todo esto. Nos vemos en el próximo capítulo, donde exploraremos cómo los espacios literarios crean atmósferas y emociones. Hasta entonces, y gracias por acompañarnos y por esta labor extraordinaria que hacen como promotores, como profesores o como lectores literarios. Nos vemos en una próxima edición de este Paredro.